alabamos, exaltamos y también glorificamos el nombre de aquel que es la combinación de lo humano y lo divino, o sea, a Cristo Jesús. Le damos una cordial y preciosa bienvenida a todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente del lugar donde se encuentren. Un saludo muy, pero muy especial para un hermano que le llevo en el corazón, el hermano Arias de Dominicana. Un saludo muy especial también para un hermano que vive en el país de Bukele, el hermano González. Un saludo muy, pero muy especial para ese hermano que se está enriqueciendo cada día más por medio de la palabra que se predica en este canal. Un saludo muy, pero muy especial también para el hermano Ricardo de España. Un saludo muy especial también para la hermana Adela allá en México, que me dijo que están a punto de congelarse por el frío tremendo que está haciendo tanto en Estados Unidos como en México. Y también un saludo muy especial para el hermano Miguel, el mexicano que vive en Estados Unidos. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hay un gozo enorme en nuestros corazones porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Y no solamente eso, aparte de predicar la palabra de Dios, otro privilegio que Dios me da es el de enseñar las preciosísimas verdades del reino. Oh, mis amados, hoy tenemos el tema número 558 de nuestro buffet espiritual. Y si usted desea comunicarse con nosotros, aquí aparece nuestro número de WhatsApp para que con mucho, pero con mucho gusto le podamos apuntalarle espiritualmente hablando, para que le podamos enviar temas que tengan muchísimo, pero muchísimo nutrientes para combatir con los radicales libres. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo, para que tú puedas tener una musculatura espiritual parecida a la de Sansón. Eso sería fantástico. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos un tema preciosísimo. Les aseguro, hermanos, que el tema de hoy lo van a escuchar por primera vez en su vida, porque es un tema demasiado, demasiado rico y a la vez nutritivo.
¿Cómo se titula el tema de hoy? Un profeta desconocido. Hoy vamos a hablar de un profeta súper, pero súper desconocido que vivió en el Antiguo Testamento y que ya recibió el toque definitivo de la inmortalidad y ya está en el cielo. Oh, mis amados, qué tremendo. Les aseguro que hoy me tiene que agarrar un derrame, pero de gozo, porque este tema es demasiado, demasiado rico. Muy bien, vamos entonces a ver el texto clave. El texto clave es Jeremías. Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, versículo 20 al 24. Jeremías, el profeta llorón, uno de mis profetas favoritos, pero no está a la misma altura que mi profeta favorito, que es Micaías. Muy bien, vamos a Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, versículos 20 al 24. Hermanos, ustedes no se imaginan la tipología que hay entre estos versículos que están acá. Desde el 20 hasta el 24, estos versículos están llenos, pero llenos de ingredientes tipológicos. O sea, hoy vamos a ver mucho tipología, que es una de mis materias favoritas en teología. Muy bien, ¿qué encontramos acá? Vamos a comenzar a leer desde el versículo 20 hasta el 24, pero lo vamos a saborear, vamos a disfrutarlo al máximo. No solamente le vamos a exprimir y sacarle todo el jugo que tiene, sino también vamos a saborear esta verdadera pepita de oro que tenemos aquí. Dice así el verso 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim. Ahí ya tenemos el nombre del profeta desconocido. ¿Cómo se llamaba? Urías. El profeta Urías, contemporáneo ¿de quién? De Jeremías. Noten lo que dice ahora, lo que sigue diciendo la segunda parte del versículo 20, el cual profetizó contra, contra esta ciudad y contra esta tierra. Noten, hermano, ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué dice? Profetizó contra la ciudad y también contra la tierra. Ahora, cuando dice la ciudad, no se refiere a las casas y a los edificios, se refiere a los habitantes que vivían en esa ciudad. Y cuando dice la tierra, se refiere al lugar en sí. Ahora, ¿cuál es la primera lección que sacamos de acá?
La primera lección que sacamos de acá es que cuando uno predica contra esa palabra contra, automáticamente ya le etiquetan de qué? De enemigo. Cuando uno predica en contra de el pecado, automáticamente se convierte en qué? En un enemigo de esa ciudad o de esa tierra. Sigue diciendo, conforme. Ojo con esa palabra conforme porque tiene peso. Conforme a todas las palabras de Jeremías. Versículo 21. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey, ¿qué dice? ¿Qué quiso hacer el rey? El rey procuró matarle. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que sucede cuando uno predica en contra de los malos hábitos, en contra de las actitudes pecaminosas que la gente tiene? Automáticamente se convierte en enemigo y dice el texto bíblico que el rey procuró matarle. Sigue diciendo, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Mucho ojo con eso. Después vamos a volver otra vez a estos pasajes, pero a detalles claves. Versículo 22. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto. Versículo 23. Los cuales sacaron a Urías de Egipto y le trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los que en los sepulcros del vulgo. ¡Qué tremendo, hermano! Ojo con lo que dice el versículo 23. ¿Cómo murió Urías? Murió como mártir. Ojo con ese detalle porque ese detalle tiene mucho, mucho, mucho peso. Versículo 24. Pero la mano de Aicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Oh, mis amados, qué tremendo. Ahora, la primera pregunta que surge es, ¿por qué Dios permitió que le maten a Urías, pero que no le toquen a Jeremías? Es una pregunta interesantísima. ¿Saben por qué? Porque Urías representaba a un grupo y Jeremías representaba a otro grupo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo esto que acabamos de leer! Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora tiene que ver con la última parte de este versículo 20 que está acá. La última parte del versículo 20 dice que Urías profetizaba, era profeta de Jehová, profeta verdadero, y él
se conformaba. Aparece la palabra conforme. Dice que profetizaba conforme a todo lo que predicaba Jeremías. Ahora, ¿a qué versículo del Nuevo Testamento nos lleva a eso? Esto nos lleva a un versículo precioso que escribió el apóstol Pablo y se encuentra en Primera de Corintios 14:32. O sea, la última parte del versículo 20, donde dice, conforme a todas las palabras de Jeremías, ese pedazo del versículo 20 lo tenemos que conectar con Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32. Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y noten, hermanos, qué perfecta armonía hay entre este versículo 32 y la última parte de este versículo 20. Noten lo que dice el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos. Ojo con ese detalle. Están sujetos a los profetas. O sea, en otras palabras, mi estimado, el profeta Urías no podía contradecir lo que predicaba Jeremías y viceversa. Jeremías tampoco podía contradecir lo que predicaba Urías. O sea, los dos tenían que tener una perfecta, pero perfecta armonía. Alabado sea el precioso y majestuoso nombre de Jesús. Entonces, ya tenemos la respuesta a esta primera pregunta. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué lección sacamos de la primera parte del versículo 21 cuando dice que el rey y todos sus grandes oyeron lo que predicaba Urías? Qué lindo, hermano, lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora es espectacular. Ahora vamos a detenernos solamente por unos momentos en la primera parte. Solamente la primera parte del versículo 21, la primera parte del versículo 21 que dice, y oyeron sus palabras el rey Joacín, y noten ahora, hermano, el detalle, y todos sus grandes. ¿Cuál es la lección que sacamos de esa parte, de ese pedacito del versículo 21? ¿Cuál es la lección que sacamos? Ahora se viene, mi estimado. Escuchen lo que dice. Evangelismo, página 55. Mucho, pero mucho ojo con lo que se viene a continuación. Evangelismo, página 55, dice así. Toda posición en favor de la verdad tendrá que soportar la crítica de los más grandes
intelectos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, hermano! Esto tenemos que volver a recalcar. Noten, toda posición en favor de la verdad tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. ¡Qué impresionante! Eso quiere decir que Urías era un símbolo de todos aquellos que viven en el tiempo del fin, como nosotros estamos viviendo ahora, y que van a dar testimonio ante las autoridades, ante jueces, abogados, reyes o presidentes de repúblicas. ¡Qué impresionante, mis amados! Y sigue diciendo, los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense lo que estamos diciendo. Grandes hombres encumbrados serán puestos en relación con la verdad. Ahora parece que pasamos inadvertidos, pero no siempre será así. Noten, hermano, ahora parece que nadie no nos hace caso, nadie no nos, como decimos acá en mi país, nadie te da bolilla, nadie te hace caso en absoluto, pero no siempre va a ser así. Noten, están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete. ¡Ojo con eso! ¿Qué dice que se está moviendo? Hay movimientos ocultos que nosotros no vemos con nuestros ojos literales, nuestros ojos físicos no ven, pero hay movimientos ocultos que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! Entonces, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. ¿Con qué pasajes del Nuevo Testamento tenemos que conectar lo que dice Evangelismo, la página que leímos recién? ¿Con qué versículos del Nuevo Testamento? Vamos a buscar. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¡Qué tremendo! Díganme, hermanos, si no hay una armonía perfecta. Pero hay otro pasaje más. Y me estoy refiriendo a lo que escribió el apóstol Pedro. Noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo
Segunda de Pedro, capítulo 3, o primera de Pedro. No, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios en vuestros corazones. Y ahora viene. Y estad siempre preparados, subrayen ese detalle, siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Qué impresionante, mis amados! Estos dos pasajes calzan a la perfección con lo que leímos de la página 55 de Evangelismo. Ahora, ¿con qué versículo tenemos que conectar la frase tuvo temor y huyó a Egipto? Porque esa fue la actitud que tuvo Urías. Urías huyó, Urías escapó. Ahora, ¿en qué versículo tenemos que conectar eso? Vamos a buscar. Salmos. Salmo 56. Salmo 56. Salmo 56. Salmo 56, versículo 2, 3 al 4. Salmo 56, versículo 3 al 4. Noten lo que dice. En el día que temo, yo en ti confío. ¡Qué hermoso, hermano, este pasaje! Versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si este pasaje no calza a la perfección. Pero también tenemos Salmo 119. Salmo 119, versículo 6, perdón, Salmo 118. Salmo 118, versículos 6 y 7. Noten lo que dice. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten que, díganme si no hay una, una armonía perfecta con el detalle que estamos comparando. Ahora, ¿sabían ustedes que la muerte del profeta Urías fue profetizada por Jeremías? ¿Cómo? ¿Sabían ustedes que la muerte de Urías fue profetizada por Jeremías? ¿Pero dónde dice eso? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 2, versículo 30. Noten, hermano. Jeremías capítulo 2, versículo 30. Noten, hermanos, lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 30. Dice, en vano he azotado
a vuestros hijos. No han recibido corrección. Y ahora viene, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Qué impresionante, hermano. ¿Con quién él está comparando acá? Jeremías, a los grandes de su época como un león destrozador. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, otra pregunta interesantísima. ¿A qué versículo nos lleva la frase del versículo 21 que dice, entendiendo lo cual Urías? ¿A qué versículo? ¿Con qué versículo tenemos que conectar esa parte que dice que Urías entendió las intenciones que tenían el rey y sus grandes, por lo cual dice que huyó? Pero ese pedacito del versículo que dice, entendiendo lo cual Urías, ese pedacito, ¿con qué pasaje conectamos? Vamos a buscar. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios 27:12, hermano. Y díganme si no hay una armonía perfecta. Noten, Proverbios 27:12 tenemos que conectar con ese pedazo del versículo que dice que Uría entendía los propósitos de estos malvados y criminales y asesinos, porque eso es lo que eran. Noten lo que dice el versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde. Ahí está. El avisado ve el mal y se esconde. Noten, mas los simples pasan y llevan el daño. Pero la primera parte del versículo 12 es lo que ahora a nosotros nos interesa, porque hay una conexión perfecta. Noten, hermanos. Ahora, Urías es un tipo. Escuchen bien, hermano, esto, porque esto es espectacular. Urías es un tipo de todos los que murieron bajo el quinto sello de Apocalipsis 6, y también es un símbolo de todos aquellos que van a morir después de la ley dominical. ¿Escucharon eso? Tremendo, hermano. Quiere decir entonces que Urías, el profeta desconocido, representa a dos grupos. Aquellos que aquellos que murieron bajo el quinto sello, o sea, en la supremacía papal, y también es un símbolo de aquellos que van a morir después de la ley dominical. O sea que Urías es un tipo de los dos grupos. Y no vamos a leer el versículo, pero solamente les voy a dar la referencia. Apocalipsis 6, 9 al 11, ese es el primer grupo, y el segundo grupo es
Apocalipsis 24. O sea, Apocalipsis 6, 9 al 11 está hablando de todos los que murieron bajo el quinto sello. O sea, bajo la supremacía papal. Desde el 538 hasta 1798. Urias es un símbolo de ellos, pero también es un símbolo o un tipo de aquellos que van a morir después de la promulgación de la ley dominical. Y eso lo dice Apocalipsis 24. Clarito, hermano. Pero clarito es la cosa. Ahora, ¿cuál fue el motivo principal por el cual Urías fue muerto? ¿Cuál fue el motivo principal? Escuchen lo que dice, hermano. Deseado de toda la gente, página 140. Deseado de toda la gente, página 140, va a responder esta pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Por qué? Noten lo que dice. Recordaban cómo los profetas, ahí está, recordaban cómo los profetas, ese plural, los profetas, le incluye a Urias. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos, y acá viene el bombazo, por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Ahí está, mi estimado. ¿Por qué Urías? ¿Por qué? ¿Por qué Urías fue muerto? ¿Cuál fue la razón principal por la cual Urías fue muerto? ¿Por qué? Porque él reprendía los pecados de moda. Porque él hacía lo que dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, el motivo por el cual murió o le mataron a Urías fue porque él hacía lo que dice Miqueas 3:8. Porque Miqueas 3:8 dice: porque yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, a denunciar a Jacob su rebelión y a la casa de Israel su pecado. O sea, Miqueas 3:8 es primo hermano de Isaías 58:1. Oh, mis amados, y así podríamos mencionar versículo tras versículo, versículo tras versículo que habla justamente de eso. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle importantísimo que vamos a recalcar es el siguiente. ¿A quién representa el rey Joacín en tipo y antitipo? Noten, vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 7. Apocalipsis 13, versículo 7 va a dar la respuesta a esta pregunta. ¿A quién representa Joacín en tipo y antitipo? Apocalipsis 13. 7, primero el 7 y después saltamos al 10. Noten lo que dice el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora saltamos al 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, ahí está. Noten cómo fue que murió Urías. El registro del Antiguo Testamento, o sea, Jeremías 26, 20 al 24, dice que también murió a espada. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Oh, mis amados, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Quiere decir entonces que el rey Joacín es un símbolo o un tipo de las dos bestias de Apocalipsis 13, o sea, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, o la imagen de la bestia o el protestantismo apóstata. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Hay una armonía perfecta, pero demasiado perfecta. Es la armonía que hay acá. Ahora, otra pregunta importantísima es la siguiente. ¿Cómo fue la muerte de Urías a los ojos de Dios? Ah, esa es otra pregunta interesantísima. Vamos a buscar en Salmos un pasaje que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Vamos a ver Salmo 116. Salmo 116, versículo 15. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nos hicimos? ¿Cómo fue a los ojos de Dios la muerte de este profeta desconocido llamado Urias? La respuesta está en el versículo 15. Noten, hermano. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué dice? La muerte de quién? La muerte de sus santos. Qué impresionante, hermano, qué hermosura es lo que tenemos acá. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Tremendo. Quiere decir entonces que si la muerte de Urías fue estimada a los ojos de Jehová, quiere decir entonces que la muerte de todos aquellos que murieron en las garras del poder papal, como dice Apocalipsis 17:6, también fueron estimados a los ojos de Dios. Porque noten lo que dice el versículo 6 de Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que así como la muerte de Urías fue fue estimada a los ojos de Jehová, así también
todos, todos esos que murieron bajo el quinto sello y que están en ese grupo que recién leímos de Apocalipsis 17:6, también fueron estimados, pero en gran manera a los ojos de Jehová. Oh, mis amados, qué tremendo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿a quién representa Aicán en el versículo 24? ¡Qué linda esa pregunta! ¿A quién representa Aicán en el versículo 24? Vamos a volver a leer otra vez porque esta pregunta sí es preciosísima. Vamos a volver otra vez a mirar ese pasaje. El versículo 24 dice, pero la mano de Aicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que Jeremías, acá en este versículo 24, es un símbolo de todos aquellos que van a vivir después de la ley dominical y van a terminar en las cárceles, pero no van a morir. Jeremías, aquí en este versículo 24, es un tipo de todos aquellos que van a vivir después de la ley dominical, pero que no van a morir y van a estar vivos cuando Cristo venga. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué gozo más grande inunda mi corazón al decir eso! Acá hay una tipología perfecta. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Pero ahora nos falta ver a quién representa Aicán, que fue el que le protegió a Jeremías. Ahora, noten lo que dice Hechos 23:10. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 10. Pero tenemos que leer el 9 también. Noten lo que dice Hechos 23, 9 y 10. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y ahora viene, noten el versículo 10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, ojo con eso, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, noten hermano, ahí ya nos estamos encontrando con el tipo y el antitipo. Noten, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen ¿a dónde? A la fortaleza.
¡Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá! ¡Qué versículo de oro! Quiere decir entonces que en primera instancia, vamos a poner acá en la pizarra, en primera instancia, Aicán representa al tribuno, al tribuno de Hechos 23:10. Pero el tribuno, vamos a poner acá un signo de es igual, equivale al comandante. Comandante, comandante militar, militar. O sea, decir tribuno o decir comandante militar es la misma cosa. Entonces, ¿a quién representa Aicán? En primera instancia, representa a este que aparece acá, al tribuno o al comandante en jefe de Hechos 23:10. Pero también hay una segunda instancia. Entonces, acá tenemos que poner número 2 y también representa a Federico. Noten, Federico de Sajonia. Federico de Sajonia. ¿De dónde está eso? Capítulo 8. Solamente el capítulo porque la página no compagina. Capítulo 8 del conflicto de los siglos. Capítulo 8 del conflicto de los siglos. Y ahora les voy a dar como deber. Como deber les voy a dar. Tienen que leer el capítulo 8 del conflicto de los siglos para que sepan por qué Federico de Sajonia es un es símbolo de quién? De Aicán. Si, cuando ustedes leen el capítulo 8 del conflicto de los siglos, ahí se van a dar cuenta a quién Federico de Sajonia le protegió para que no le maten. Pero eso les voy a dar como deber para que ustedes lean. Entonces, ya tenemos dos instancias. Aicán representa en primera instancia al tribuno. Ya dimos el versículo. En segunda instancia representa a Federico de Sajonia. Y en tercer lugar representa a los ángeles. A los ángeles del cielo. Hermoso, mis amados. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar eso. Isaías. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 20. Esta ya es la tercera instancia. Noten lo que dice. Anda, pueblo mío. Ese pueblo mío son los que vivieron después del decreto de muerte. Después del decreto dominical y del decreto de muerte. Cuando dice anda pueblo mío, se refiere a ese grupo específico. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa ¿qué? La indignación.
¿Hubo indignación acá? En Jeremías 26, 20 al 24, ¿hubo indignación? Claro que sí, por eso le mataron a Urías. Acá en Mateo 26, 20, también hay indignación. Qué tremendo el paralelo, hermano. Es precioso, demasiado precioso. De paso, abro paréntesis. Tengo un tema entero ya grabado sobre el versículo que recién leímos de Isaías 26, 19 al 21, no solamente el 20. Ahí yo demuestro que cuando dice entra en tus aposentos, los aposentos son los ángeles. ¿Está? Muy bien. Si alguno quiere, me pide y le enviamos. Ahora, ¿sabían ustedes que el profeta Urías ya está en el cielo? ¿Por qué? Porque Urías resucitó en la resurrección de las primicias. Solamente les voy a dar la referencia. Mateo 27, 51 y 53. Ahí habla de las primicias que resucitaron. Ahí resucitó Abel, Isaías, Juan el Bautista y también Urías. Sí o sí. Ahí resucitó Urías. Sí o sí. No hay nada que hacer. Ahí está clarito. ¿Por qué? Porque esa resurrección es de los mártires. Ahí resucitaron todos los mártires que murieron en la época del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, que fue el último. Ahora, ¿a quiénes representan los hombres que fueron a Egipto a traerle a Urías al rey Joacim? ¿A quiénes representan? Noten. Capítulo 4 del conflicto de los siglos. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma. Pero estos cristianos respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Noten, hermanos, qué espectáculo lo que tenemos acá. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El emisario del papado dijo: si no recibís a los hermanos que os traen, recibiréis a los enemigos que le darán el golpe mortal. ¡Qué tremendo, hermano! Esto sí que es espectacular. Noten, hermano, ¿a quiénes representan entonces los que fueron los que le trajeron a Egipto, de Egipto a Urías? ¿A quiénes representan? A los emisarios del papado. Qué impresionante, hermano, lo que hay acá. Acá hay otra tipología perfecta. Por eso les dije al comienzo que Jeremías 26, 20 al 24 está lleno. ¿Lleno de qué? Está lleno de tipología. Está repleto de tipología y son solamente 5 versículos. Imagínense, hermano, lo maravilloso que es esto. Ahora,
primero escrito 2:34. Ahora vamos a demostrar con el espíritu de profecía esto que está acá. La tercera instancia de Aicam. Dice, porque en tercera instancia representa a los ángeles. Noten lo que dice. Primero escrito 2:34. Se hicieron calumnias para perjudicar su influencia. Y después de declarar Miller el consejo de Dios, se encendía violenta cólera contra él. Noten, hermano, cómo la historia se repite. La historia se vuelve a repetir. Y al salir del lugar de reunión, le acechaban a algunos para quitarle la vida. ¿Se dan cuenta? Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de la turba asesina. O sea que Aicán en tercera instancia representa a los ángeles. Y Jeremías representa a Miller. ¡Qué tremendo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, primeros escritos 2:82. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe, quedaría la gente en libertad. ¿Para qué? Para matarlos. ¿Quedaría la gente qué? En libertad, ¿para qué? Para matarlos. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir que Jeremías, con esta cita estamos demostrando que Jeremías en este versículo 24 representa a todos aquellos que van a vivir después del decreto de muerte, pero que no van a perder la vida. No van a morir. Oh, mis amados, qué hermosura de tema es este. Créanme que lo preparé desde lo más hondo de mi ser. Desde lo más hondo de mi ser preparé este tema para enriquecerles a ustedes. No te olvides que si este tema fue de bendición para ti, no te olvides de compartir con otros. No te olvides de compartir con otros porque el propósito es beneficiarles a la mayor cantidad de gente posible. Ese es el propósito. Beneficiarle a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si tú deseas más alimento nutritivo para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no dudes en comunicarte con nosotros. Nosotros estamos con un anhelo enorme de ayudarle a todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso estamos. Así que si deseas apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas para poder salir de esta pobreza extrema en la cual nos encontramos, te vamos a agradecer también. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y
Que los ángeles del cielo te puedan guardar y proteger de todo peligro y nos vemos entonces en el próximo programa, cuando nos volvamos a encontrar para seguir profundizando en la preciosa palabra de Dios. Que el Señor te guarde y te proteja y nos vemos en el próximo programa.